Bueno, hola a todos, me llamo Cillas Rodríguez y soy artista visual y profe de dibujo de secundaria. Y me ha tocado una vez tener que dar biología de afín, así que gracias a Dios, porque si no, no me habría enterado absolutamente nada de lo muchísimo que aprendí en el grupo de investigación de Manuel, el grupo de investigación de Esprela. Me fascinó a la hora de conocer los distintos grupos de investigación, todo el mundo es un universo por explorar de la microbiota, y me pareció muy atractivo hacer una pieza hablando de eso, de la vida invisible que no vemos, un poco lo que comentaba Débora, de recoger esas cosas que no vemos y exponerlas de alguna forma, divulgarlas de alguna forma. Pero por otro lado sentí mucha envidia del resto de mis compañeros porque trabajan con el material y en el grupo de bioquímica trabajan con la vida. Y a mí me suponía un reto hablar de esa vida invisible sin mostrar esa vida. Entonces me centré en que la vida formase parte del proyecto y de la obra. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Manuel toda la ayuda prestada y también a Natalia, a Almudena y a Carmen, porque les estuve dando la vara para que me hiciesen cultivos, experimentos, estuvimos debatiendo. Y en concreto os voy a contar un poquito el punto de partida del que empecé, que es el proyecto de investigación que tienen Almudena por un lado y Natalia y Carmen por otro. Almudena trabaja con los restos de la paja de trigo que se desechan de la agricultura y a partir de esa paja de trigo, procesada por una serie de hongos y bacterias aerobias, que esto es interesante y viene a cuento para después, lo transforma en alimento para otro tipo de bacterias, es decir, las transforma en azúcares, en xilo-oligosacáridos, que me costó muchísimo aprender este nombre, en prebióticos, que también me costó mucho distinguir entre prebióticos y probióticos, pero bueno, lo transforma en prebióticos y sirven de alimento para que crezcan una serie de cepas de bacterianas u otras. Y por otro lado, Almudena y Carmen estudian ese crecimiento bacteriano a través de los xilo-oligosacáridos obtenidos. Natalia por la paja de trigo, es decir, del proyecto del trabajo de la investigación de Almudena, y Carmen a través de los xilo-oligosacáridos o el prebiótico obtenido a través de las algas. Entonces, toda esta relación entre el trabajo de una investigadora con las otras y la relación entre la simbiosis en las que convivimos con nuestras bacterias y conviven entre ellas a su vez como colonias en toda nuestra piel, nuestro intestino, la boca, todo nuestro... Tenemos, bueno, un dato que desconocía es que tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células propias como organismo mamífero. Entonces quise hablar de esas dos líneas de investigación y quise incorporar en una el tema de las bacterias y los hongos vivos. ¿Qué sucede? Que las cepas con las que trabajan Carmen y Natalia son bacterias de nuestro intestino que son anaerobias, es decir, que no crecen con oxígeno, y eso para mí me supuso también un obstáculo porque yo quería que todo creciera al aire y no quería montar un compartimento estanco con unas condiciones de dióxido de carbono y todo eso, no quería recrear el intestino, que es lo que quiero decir. Entonces quise trabajar eso, por un lado microorganismos vivos aerobios y por otro lado microorganismos anaerobios, que son los que tenemos dentro, las cepas que tenemos dentro. En concreto, ahora os voy a ir contando poco a poco. Entonces, en la primera pieza, la obra viva, quise que en un papel se fuera formando vida, se fueran formando colonias, cepas de hongos y bacterias y que los propios hongos y bacterias dibujasen el papel, que el papel estuviese vivo. ¿Qué sucede? Gran problema, que no caí yo de esa. Todos los papeles comerciales están tratados con antifúngicos. Entonces dije, a ver cómo soluciono esto. Y un día de puesta en común con mis compañeros del CICA, es verdad, pues me sugirió Inés, tú puedes hacer papel de cualquier cosa que tenga celulosa, de absolutamente cualquier cosa. Y también con Verónica hicimos pruebas también con la celulosa en polvo, si mal no recuerdo, y me sugirió Inés, coge la paja de trigo, haz una pulpa de celulosa como cuando haces papel con los niños y fabricas así el papel. Yo nunca he hecho papel en mi vida, entonces, bueno, pues me dispuse a hacer un poquito ese experimento. Aquí, bueno, son una serie de pruebas con hongos que me aparecían de regalo por el laboratorio y diferentes prácticas de laboratorio que realicé, bueno, que Manuel me enseñó a hacer, las que realicé junto a él para ver un poco cómo trabajaban, y otras vías de investigación que también me fascinaba, por ejemplo,
el ver la expresión genómica, la expresión, bueno, la cadena del ADN y de mis proteínas de mis células bucales. Porque yo en una práctica con mis alumnos conseguimos teñir las células eucariotas de la mejilla y yo quería hacer algo con mis células. Yo quería que mi interior estuviera en una obra. Pero bueno, al final, más adelante, tuve que descartar esa pieza como obra final para la exposición, pero hay alguna pruebita que espero que podamos ver. Entonces, volviendo al tema de la paja de trigo, bueno, lo que quería recrear era un poco esto, un papel donde fuesen creciendo las colonias de hongos y bacterias. Este papel hice trampa porque lo embebí en agar, en un cultivo con agar, y veía que crecían todos. Entonces hice mis primeras pruebas con la paja propia del laboratorio con la que trabaja Almudena. La puse a cocer con sosa, me metieron mucho miedo a la hora de usar sosa porque es exotérmica y la puedo liar parda y ponte gafas, pero no hubo ningún problema. Hice una pasta de papel y era bastante frágil. Descarté esa primera prueba, volví a procesar ese papel y ya me salió una lámina fantástica con ayuda de un bastidor de serigrafía con un sedazo, tal cual lo que me contó Inés. Podemos hacer papel con cualquier cosa. Y la idea y el plan sería pintarlo con un medio de cultivo y que en ese medio de cultivo pues creciesen hongos. Y aquí tenéis, bueno, diferentes fases del proceso. La primera prueba así más bruta, la segunda prueba ya más fina con un papel ya más trabajado y inoculado con un medio de cultivo CM, creo que era el primero, y los honguitos de mis manos y las bacterias de mis manos. Entonces me parece muy interesante eso, ver cómo se va dibujando en el papel esa obra viva, esos hongos como van creciendo y van extendiéndose en el papel. ¿Qué sucede? Bueno, lo de siempre, que en un laboratorio ver un hongo, o sea, fuera de control no les gusta mucho. Entonces, cuidado, esto te va a oler, esto va a pasar esto, a mí sinceramente no me importa, yo quería crear vida al más puro estilo Dr. Frankenstein. Y finalmente la pieza evolucionó en un papel final, inoculado con este hongo de aquí que creemos que es un mucor, que apareció en el laboratorio por pura serendipia. Las placas Petri se contaminan a veces y crecen los hongos ellos solos, entonces está inoculado con este hongo. No tengo foto de la obra final porque espero que vengáis todos el día 20 a las 12 y podáis ver la obra final, ahí la obra viva de la paja de trigo. Por otro lado, quería hablar también eso de las bacterias de la microbiota y en concreto con las de bifidobacterias y los lactobacillus, que según las investigaciones que están trabajando Carmen y Natalia, está relacionado, pues, por ejemplo, con un peso saludable. Estudios determinan que la gente que tiene sobrepeso tiene un índice elevado de lactobacillus y bajo de bifidobacterium en comparación con la gente que tiene un peso saludable. Entonces quise trabajar con esas dos cepas bacterianas, con bifidobacterium y lactobacillus, que son anaerobias. ¿Qué sucedió? Que claro, al no estar vivos y estar muertos, pues por un lado bien, porque así nadie toca y nadie se contamina y todo es más seguro, y por otro lado me llamó la atención que la forma que tienen en el grupo de investigación de saber si esas bacterias crecen en los matraces o en los tubos de ensayo es porque cambia la acidez del medio. El pH cambia y pasa de un medio azul turquesa a un medio verde lima o amarillo. Entonces me fijé que eran muy similares a las acuarelas líquidas y decidí emplearlas, los propios cultivos bacterianos, como si fuera una acuarela, bactiarela o algo así. Entonces hice diferentes pruebas para ver la variación cromática y realmente no cambiaba, cromáticamente hablando, a nivel visual no cambia mucho de una cepa a otra en el papel. ¿Qué sucede? Que en el tubo de ensayo, al ser ácido, se ve un amarillo precioso, un verde lima precioso, pero el papel, al ser básico, hay otra reacción química, ya no me queda amarillo, me queda verdosito otra vez. Entonces, bueno, es toda una serie de experiencia, de pruebas, de ensayo y error. Y os enseño estas dos imágenes porque, claro, una acuarela hecha de bacterias está muy bien, pero la gente lo puede confundir con una acuarela normal, estándar. Y me atraía mucho ver cómo están esas bacterias encima del papel y quise encargar, no las hice en persona, fotografías a través del microscopio electrónico, el microscopio de barrido del SAI, para poder ver si esas bacterias estaban allí o
una forma de visualizar ese mundo invisible que está en la propia acuarela. Entonces les llevé este papeliño de muestra y aquí me recortaron pues un cachito como el que veis ahí, también de aquí, pero bueno, se descartó esa esquina. Y bueno, también un poco que decís lo de la gestión y tal, y qué pasa con esto, tardó más de la cuenta, pero un día me llama Ada de microscopía electrónica y me dice: Cillas, este papel de acuarela que me has mandado con las bacterias y los lactobacilos está lleno de diatomeas. Esto es interesante porque las diatomeas, bueno, son algas protistas, son fitoplancton, y la tierra de diatomeas se usa en agricultura como antifúngico. Es decir, la marca del papel de acuarela lo usaba como un método de prevenir que creciesen esos hongos. Del problema que yo tenía en la pieza anterior, lo usaban para su fabricación del papel, y me llamaba muchísimo la atención verlas porque realmente tienen unas formas orgánicas muy chulas, y sobre todo eso, circunferencias y demás, discos, y salían, bueno, las fotografías realmente fue una sorpresa para todos porque no esperábamos encontrarnos diatomeas en un papel. Y nada, como podéis ver aquí, se observan muy bien las fibras del papel y los bifidobacterios y lactobacilos, que son todos bacilos, pegoteados a las fibras del papel y atrapados ahí. Nunca pensé que de algo tan pequeño, lo que comentábamos, bueno, en los artistas y los investigadores, de algo tan pequeño, tan ínfimo, medio centímetro cuadrado de papel, salieran universos tan fascinantes, tan extraños y misteriosos como son los obtenidos con las imágenes de microscopio de barrido. Además, bueno, esos son imágenes de tamaños de micras. Y una cosa que nos llamó la atención, estas son las imágenes del Bifidobacterium longum y estas del Lactobacillus. Bueno, eso, que realmente no conseguimos distinguir a simple vista en las fotografías de microscopía electrónica, distinguir una cepa bacteriana de otra, pero sí, a la hora del papel, en cuanto a cromatismo, sí que cambiaba el pH del papel. El Bifidobacterium queda este verde manzanita y el Lactobacillus es azul aguamarina. La obra no está así, tiene más elaboración, pero no tengo imágenes porque espero veros a todos el día 20, el sábado por la mañana a las 12. Y eso, muchísimas gracias en especial a todos, a Zika, a Débora, a mis compañeros y compañeras, al grupo de investigación, por supuesto. Me lo he pasado genial, he aprendido como si desconociese todo el mundo que me rodea y todas, bueno, un montón de cosas de todo tipo, y ha sido súper enriquecedor para mí y espero que para ellos también, y muchísimas gracias.